Armando Santa Cruz, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno que viniste. Muchas Gracias. Eres integrante de SMART, el famoso grupo que consiguió el amparo de la Suprema Corte de Justicia Correcto. para poder sembrar y consumir marihuana. Y bueno, ahora tenemos esta iniciativa de ley del presidente de la República después del discurso en la ONU, que obviamente marca un giro. ¿Qué tan radical es? Pues parece que sí y parece que tampoco tanto. ¿Cuál es tu primera impresión de este discurso del presidente? Mira, yo te diría como en los chistes de la buena noticia y la mala noticia. La buena noticia es que creo que ya se cambió el discurso y eso era fundamental. O sea, dejar de hablar de los usuarios como gentes que merecen ir a la cárcel, dejar de hablar de las drogas como un problema que se soluciona con prisiones, con policías, con penas más duras, yo creo que es un gran avance, porque llevamos 100 años con ese discurso y no ha dado resultado. Entonces, era muy importante que alguien dijera, y en un foro de la importancia en el que se dijo, ¿saben qué? Esto fracasó, esto ya no funciona y hay que seguir por otro lado. Y acoto una pequeña cosa. Era algo que nadie se esperaba, ¿no? Aparentemente toda la gente tenía la impresión de que el presidente y el gobierno no iban a ir adelante en una cosa como esta. Mira, sí, aunque había habido ya algunos discursos, por ejemplo, del secretario de Gobernación, Claro. que fueron muy sorprendentes. Hablaban ya en el lenguaje de los que estamos a favor de regular, que se hablaba de reducción del daño, hablaba de un enfoque de salud pública, y yo creo que esto fue el resultado de los foros que hubo de debate que organizó tanto Gobernación como el Senado, que si bien fueron foros que se organizaron en forma totalmente autónoma y inconexa, es una realidad que se llegó a conclusiones muy similares. Entonces, es muy difícil, yo creo que luchar contra una evidencia de 100 años de fracaso, más una evidencia de muchos días de foros con especialistas de altísimo nivel paralelos en el Congreso y en Gobernación, y que todos llegan a la misma conclusión. Entonces, creo que finalmente estamos llegando al punto en el que esto se evalúa en base a evidencia y no en base a ideología o creencia. Esta es la buena. ¿Cuál es la mala? Mira, la mala es que yo creo que nos quedamos cortos. Reconociendo que, como dicen, la política es el arte de lo posible, y sin duda alguna el presidente hizo lo que él consideró posible. Yo creo que podía haber sido posible hacer algo más, pero lo que hay que reconocer es que fue un cambio importante. Fue un cambio importante por varias razones. ¿Te refieres a lo posible a las dos medidas fundamentales? Los 28 gramos que van a ser ahora el tope que puede exportar. Así es. Sin ser encarcelado, sancionado. Exactamente. Y el uso medicinal de la marihuana. Sin duda alguna, el uso y la producción. Yo creo que algo que estuvo muy bien en la propuesta del presidente Peña es que se pueda producir localmente, porque se estaba hablando antes de importar. Imagínate qué absurdo, en un país que es de los grandes productores de marihuana, que vamos a darle uso medicinal con producto importado, pues es una ridiculez eso. Y más con la cantidad de laboratorios de capital mexicano que han hecho medicinas de avanzada, que tienen investigación de primer mundo. Entonces, ahora vayamos a los 28 gramos. 28 gramos es un avance respecto de los 5 gramos. Parece que es muy poco. Son que 23 gramos. Sí, bueno, pero es la diferencia entre la cárcel y la no más, cárcel, ¿no? ¿no? Sí. Es la diferencia entre la cárcel y la no cárcel. Es correcto. Es correcto. Ahora, ¿por qué creo que nos quedamos cortos? Porque finalmente, si dividimos en partes el problema que crea la guerra contra las drogas y la prohibición, la punta del problema, que es la que se ataca con los 28 gramos, es la cantidad de gente encarcelada injustamente y con gran costo y perjuicio para el país. Es decir, ¿qué ganamos encarcelando a un profesionista que va saliendo de un concierto de rock, que traía marihuana porque fumó con sus cuates y que al día siguiente va a chambear y tiene familia y demás? Es un absurdo, es destructivo para el tejido social que esté en la cárcel. Y aparte tiene un contenido social eso, ¿no? Pues no encarcelas normalmente al profesionista, encarcelas a los demás bajos recursos que los encuentras en la calle. Es correcto. El profesionista, ¿no? lo que acaba haciendo es que lo extorsionan, ¿no? Y al final del día o caes en el cochupo o te vas a la cárcel. Eso se ameliora, no se elimina, pero se ameliora con el tema de los 28 gramos. Pero lo que no estamos atacando es todo el tema de las rentas extraordinarias del crimen organizado, el mercado negro, la puerta de entrada, porque curiosamente, fíjate, se habla mucho de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Estudio científico tras estudio científico te muestran que esto no es cierto. O sea, la marihuana per se no es una puerta de entrada a otras drogas. Lo que sí es que cada vez que vas a comprar marihuana, si se la compras a un narcomenudista, a un delincuente, el delincuente quiere venderte drogas más fuertes. Las drogas que más dejan son las más adictivas, son las que valen más dinero.
las que tienes que usar con más frecuencia. Entonces, cuando un chavo va a comprar marihuana, si la va a comprar en un sistema como el de Holanda, pues le venden marihuana y nada más. Si la va a comprar en México a un narcomenudista, le dice, oye, pues llévate una grapa, llévate unas pastas, ¿no? Oye, no, pues yo no le hago eso, no importa, hombre, llévatelas, te las regalo. Ahora, hay ahí un problema de geopolítica, entre comillas, lo voy a decir muy fácilmente, ¿no? Es decir, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ha sido un gran promotor de un cambio de enfoque y de la regularización completa de la marihuana. Y Colombia no ha ido más lejos de lo que está yendo México. Es decir, somos vecinos de una cosa que se llama Estados Unidos y Así que es. es un imperio. Es correcto. Y aparte está la ONU, ¿no? Entonces, realmente podíamos, en un cálculo político pragmático, o más bien nosotros no, pero el presidente de la República, el gobierno, ir hasta allá, no hubiera enfrentado no solamente una oposición interna en el Congreso, que por ahí se anda moviendo un poco respecto a los 28 gramos, sino incluso una oposición internacional. Mira, yo creo que había puntos intermedios, que no necesariamente eran la legalización y regulación total. Y mucho tiene que ver también con el trabajo que se haga en el propio Estados Unidos. Yo creo que hemos tenido en el pasado gobiernos que nos han mostrado cómo se cabildea y se hace labor de relaciones públicas en Washington. Eh, Creo que lo único que estamos haciendo es posponiendo algo que eventualmente vamos a hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque en Estados Unidos la ola es imparable. O sea, en la boleta presidencial ahora en diciembre ya lograron los grupos legalizacionistas que se meta la pregunta en la boleta presidencial para California y para Arizona. En Arizona las encuestas son un poco menos claras, pero en California es indubitable, no hay duda alguna de que va a ganar el sí a la legalización. Entonces, ¿qué nos va a ir pasando? Poco a poco vamos a quedarnos como el único país en el bloque del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, que no tiene un enfoque de regulación de la marihuana, porque Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, también está en proceso de legalizar. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Y visto así, efectivamente, yo creo que lo que pasa en California va a ser determinante para esta dinámica. Pero también visto así sería como la historia del vaso medio lleno, medio vacío. Este primer paso que da el gobierno de la República es como la primera apertura de esta puerta. Y pues eso me parece fundamental, porque entonces después efectivamente se puede caminar más en la dirección que tú estás apuntando. Sin duda, por eso decía yo al principio que para mí lo que fue de altísimo valor es el cambio de discurso. En el momento en que nos cambiamos ese chip de la cabeza que decía la forma de acabar con el problema de las drogas es más helicópteros, cárceles, policías, y dijimos no va por ahí, creo que en ese momento iniciamos el cambio para empezar a darle un enfoque que sí va a funcionar como ha funcionado en otros países, ¿no? Ahora, ¿nos cambiamos todos el chip? Es una pregunta, porque si uno ve los discursos, por ejemplo, de López Obrador, aspirante a la presidencia de la República, o de Margarita Zavala, quien me merece mucho respeto, aspirante a la presidencia de la República, pues ambos son bastante renuentes a escuchar cualquier forma de regularización de la marihuana, ¿no? Entonces, ¿realmente es un cambio que ya podamos dar por descontado? ¿O dependerá también de cómo, en fin, podemos dar por descontado en lo que resta de este gobierno? Pero estas cosas se pueden mover en sentido contrario. Mira, yo creo que depende de varias cosas. Por una parte depende de qué tan buena labor hagan todas las personas, me incluyo todos los que estamos en SMART y en este tipo de movimientos, de proveer de información no solo a la opinión pública, sino a los propios participantes de la política. Yo creo que muchos de los que han cambiado de opinión son gente que no necesariamente era un opositor suave. Muchos eran gente que estaban totalmente en contra de cualquier cambio, pero ante la luz de evidencia, si hay digamos, un enfoque intelectual honesto, pues empiezas a ver evidencia y poco a poco vas virando tu punto de vista, como le atribuyen a Keynes, ¿no? Que decía, cuando la realidad cambia, yo cambio mi opinión. ¿Qué hace usted, señor? ¿No? O sea, dice, pues yo no voy a aferrarme a una opinión si la evidencia me está diciendo otra cosa. Yo creo que en ese sentido, muchas de las gentes que hoy están con un discurso de control, de como le llaman, de harm reduction, de reducción del daño, eran gentes que hace no mucho eran guerreros antidrogas. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos seguir avanzando. También creo que hay puntos de vista ideologizados, y bueno, con la ideología sí es muy difícil de luchar. Algunos de los actores políticos que están en contra de esto, sabemos que están también en contra de una serie de otras cosas que se identifican como una oposición, como una posición política liberal, ¿no? Entonces va un poco en consonancia con lo que le quieren vender a su grupo de votantes. Creo que el reto más importante es la opinión pública.
Al final del día los políticos se mueven por votos y el ejemplo más claro es la marihuana medicinal. Hace un par de años la mayoría de los políticos estaban en contra de la marihuana medicinal. En el momento en que las encuestas van mostrando que la opinión pública se vuelca a favor de la marihuana medicinal, tenemos una bola de vueltos a nacer y de gentes que descubren la verdad y se dan cuenta que están a favor de la marihuana medicinal. Yo creo que el verdadero impulsor de su conversión pues fueron Mitofsky y Parametría y todas las encuestadoras que les dijeron, oye, si tú te opones a que Grace consiga su marihuana, los votantes te van a castigar. Bueno, muy probable. Y yo añadiría ahí que la ola que viene del norte, de hecho la prohibición nos vino del norte, si hacemos referencia a que sin duda el general Cárdenas en 40, 41 permitió o instrumentó una legalizó política, legalizó. Meses, sí. Pero bueno, la prohibición nos vino del norte y yo creo que también nos va a venir del norte la liberalización frente a esta prohibición. Ahora, hablando de la marihuana tradicional, por supuesto es un avance. Además era parte de lo más absurdo de la prohibición, o sea, la marihuana catalogada como droga 1 de peligrosidad como la heroína, claro, y además sin efectos medicinales, claro, cuando aquí la usábamos ancestralmente. Pero entonces, este capítulo, lo medicinal, ¿lo ves bien? Yo lo veo bien. Yo creo que se cubrieron las bases más importantes. Creo que hay que reconocer el fantástico trabajo que hizo Raúl, el papá de Grace, que es una persona que se informó, habló con evidencia, es muy articulado. Por supuesto que quién puede estar en contra de que gentes como Grace se traten. Entonces creo que se hizo un gran trabajo de sensibilización a la opinión pública sobre el verdadero atropello que era privar a toda esta gente de la posibilidad de acceder a estos medicamentos. Y también creo que hubo mucho trabajo de muchos grupos, incluido el nuestro, en corto, diciendo, oigan, es un absurdo que nos digan que la solución es importar el producto. Ya hagámoslo como debe de ser. Si laboratorios mexicanos quieren entrar al tema y quieren producir medicamentos con cannabidol o con algún derivado de la marihuana, adelante que lo hagan y caminemos en esa dirección. Ahora, pregunta. Bueno, aquí el uso medicinal de la marihuana está, pues, no sé, asociado, por ejemplo, a ungüentos que se puede preparar uno, ¿no? Si tiene la marihuana, pues los prepara. Pero eso tampoco permite la ley, ¿no? Porque no permite que tú dispongas de esta marihuana como ciudadano para hacer tu pequeño ungüento que te es correcto. Lo ¿no? Lo que va a permitir es que un laboratorio te prepare el ungüento, ¿no? Por eso creo que todavía tenemos camino por recorrer, pero en el tema medicinal yo creo que el avance sí fue enorme. Y otra diferencia muy importante con lo que sucede en Estados Unidos es que te prescriben la marihuana, tú compras tu marihuana en la forma que sea para comértelo, para fumar, y la utilizas. Y aquí el fumar marihuana como prescripción, ¿está permitido o no está permitido? No, en lo que se está promoviendo en la ley de marihuana medicinal es más bien que el laboratorio te venda diversas versiones de derivados de la marihuana, pero no la marihuana para fumar. Eso es una limitación respecto a Estados Unidos Sin que duda. Tiene mucho sentido. Mira, yo creo que en Estados Unidos la realidad de las cosas, si hablamos cándidamente, es que la marihuana medicinal fue un primer paso para la legalización, porque en muchos estados era ya muy aceptable la medicinal, más no legalizar. Entonces, dabas la medicinal y tenías tu simidoctor, por decirlo de alguna manera, junto al consultorio, que le decías, híjole, doctor, yo tengo un insomnio terrible, aquí está su receta y pase a comprar su marihuana. Te agradezco mucho y te invito próximamente para que sigamos en esto. Con muchísimo gusto, Jaime. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.